Bienvenidos, muy buenas noches, gusto, placer saludarlos. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal ese? ¿Cómo ¿Qué va? decís? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un día más hemos transitado con... Que no es poco. Con una dinámica Sí. también que tiene esta economía en estos últimos tiempos, que la venimos reflejando de ayer. Vamos a estar hablando con invitados de lo que nos pasa, ¿no? En la economía, la sensación térmica, de la política. Antes, mostrarles nuestras redes sociales, la forma de comunicarse con nosotros, para que se haga bien dinámica esta charla a esta hora que ustedes seguramente están en su casa, relajados, tranquilos. Nos pueden escribir, Javi, por WhatsApp. Así es, 3584-414050, sino en Instagram, Telediario Digital, Facebook lo propio y también nuestro canal para vernos de manera directa allí, también por Twitch lo pueden hacer, ya con una consigna que estaremos presentando y como siempre decimos, con un panel que nos mejora, ¿no? Sí, sí, día a día. Día a día. Con la sí, chance señor. de escanear el QR también, con la posibilidad de comunicarte con nosotros, vamos a leer todos los mensajes, también la posibilidad de grabar un video. Sí, claro. Lo siempre pueden hacer. Con el debido respeto, ¿no? Con el debido respeto, Sí. totalmente. Lo vamos a mostrar aquí para que sepan, bueno, dónde están a esta hora, qué es lo que están haciendo y nos metemos también un poquito en la casa de cada uno de los distintos lugares del país. Lanzamos la consigna, Javi, para saber de qué se trata y para que participen en @telediario digital en nuestro Instagram con una pregunta, ¿no? Bien, yo tengo mi respuesta. Con la actual Vamos. situación económica, ¿va a modificar algunos hábitos de consumo? Bien, la primera es claro. sí, voy a cambiar, la segunda no voy a seguir igual, no hay Claro, manera. de seguir igual. el que deja prendidos los aires mucho más Claro. tiempo, las luces, que tiene por ahí un vehículo eléctrico que no lo usa tanto y lo puede reemplazar por el auto o la moto. A Bueno, combustible. indefectiblemente va a cambiar. Va a cambiar, Eso, indudablemente. en su caso, en el mío igual, Sí, igual. sí. No hay chances, pero bueno, no anticipemos la Usted respuesta que no de va la a cambiar gente. y que le llega la factura a fin de mes Bueno, y dice, claro. se da la cabeza contra la pared, ¿no? Y que sea lo que sea. Bueno, ahí estamos. Teníamos un panel muy interesante, como todos los días, que nos engalanan, como cada noche, agradecerles el tiempo. A Julieta Fernández, que es periodista. Hola, Juli, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, Iván Zafadi, comerciante de textil, está con nosotros también. Iván, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Y Federico García, empresario. Hola, Fede, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches, gracias. Bueno, un placer, Javi, tenerlos. Sí, porque se puede hablar absolutamente de todo y qué bueno, conocer un poco la opinión desde el centro mismo de la realidad, ¿no? Sí. Del comercio, el empresariado, la prensa también, y aparte con una mirada muy interesante que tiene Julia, así que la verdad que Bien. va a estar muy lindo. Bueno, lo primero, y ya nos metemos en tema, tiene que ver con la afectación de este ajuste, ¿no? ¿Cómo afecta este golpe que ha sido realmente inminente y dinámico y rápido al comercio, al circuito empresarial? No sé si Iván, Federico, no sé quién quiere empezar. Estamos medio sorprendidos todavía, golpeados, con una incertidumbre todo el día. Ayer nos encontramos con títulos. Ayer a la tarde hubo 8 o 10 títulos que iban a modificar el rumbo de la economía en el día de hoy, que a las 10, 11, 12 del mediodía todavía no sabíamos bien qué iba a significar hasta primeras horas de la tarde. Recién tuvimos con el contacto con proveedores una aproximación de lo que se nos estaba viniendo. Claro. Pero solamente aproximaciones. Creemos que hay medidas que se han tomado apresuradas por parte de los proveedores. No hay un incremento de precios ni del 10%, ni del 20%, ni del 50%. Tenemos del 20%, tenemos del 50%. Y hay proveedores que pasaron 100% con respecto a la lista de noviembre. Claro. Entonces estamos en medio de una incertidumbre que creemos que con el correr de los días se debería acomodar, estabilizar para corregir nosotros nuestros precios, como industriales, como en el sector textil, que no es un fuerte en esta región. Estamos muy dependiendo de lo que pase en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. No se toman decisiones. Bueno, vos decías, hablando con vos, Iván, en el transcurso del día, decías un dato, bueno, estuve atendiendo el teléfono de manera continua, ¿no? Porque uno no sabe cómo pararse frente a esta realidad. Digo, ¿cuál es la actitud a tomar? Claro, no hay que tomar una decisión apresurada, claro. Tampoco. No estamos en condiciones de decir cerramos las puertas y no vendemos o damos vacaciones, porque nuestra economía, la diaria, la tenemos que seguir haciendo. No podemos aumentar los precios un 30, un 40, un 50% de manera... tenemos que esperar a ver cómo se acomodan distintos factores del mercado. No podemos tomar esas decisiones desde nuestra posición.
Y fue un día así, clientes, proveedores, incertidumbre. A última hora, algunas cosas fueron acomodando, desacomodando. Sí. Y veremos cómo reacciona el público mañana en el correr de los días. Justo nos agarra en esta época de Claro, fiesta, sí, de mayor regalo, consumo. claro, sí. No es la primera vez que pasa. En 2001 el golpe fue en la misma época. Así que bueno, una más, Fede. ¿Qué reacción tiene la gente, Fede, ante estas situaciones? Digo, ¿hay un estancamiento en el consumo? ¿Qué Sí, sin percibiste dudas. en estos días? Sí, sin duda, bueno, lo genera la propia inflación, estamos a niveles de inflación, bueno, recién medimos el dato de noviembre, creo que la de diciembre va a ser ampliamente superior a eso. Como dice Iván, creo que si hay un denominador o una definición para estos momentos es la incertidumbre que estamos viendo todos. Esa incertidumbre por ahí depende mucho de los rubros. Creo que hay rubros que los afecta de distinta manera, pero sí hay una cuestión donde no hay precio y eso te desacomoda. Comparto lo que decía Iván también, de que uno como comerciante por ahí no puede trasladar el precio que le trasladan, o muchos negocios por ahí tienen una composición de precio donde el producto es una parte, también tiene alquileres, tiene sueldos. Entonces, bueno, por ahí el comerciante en eso le trata de buscar la vuelta para no trasladar el precio, Claro, porque indudablemente la capacidad de compra ha bajado. Hay una placa muy interesante que estábamos mostrando que tiene que ver con el dato que se conoció, Claro, Javi, ¿no? el índice de precio del consumidor de y vemos, noviembre. ¿no? Pensemos que cuando Sergio Massa asume el ministerio, y aquí está en el detalle, lidera llevar la inflación en el punto ideal 3-4 puntos, ¿no? Y la termina casi que cuadruplicando o triplicando a la idea primigenia, ¿no? Y bueno, esto de la canasta básica es tremendo, es muy ¿no? interesante porque ahí está las variaciones porcentuales mensuales por divisiones, ¿no? Fíjate, salud, un 15.9%, un 15.7% en alimentos y bebidas, comunicación un 15.2%, claro, son números escandalosos, son números realmente altos, ¿no? Recreación y cultura un 13.2%, y así, ¿no? Con números que, ¿cómo no van a impactar en la calle? Es imposible, ¿no? Sí. No encontrar estos números. Y el 12.8, la placa anterior que mostrábamos, no sé si la podemos volver a mostrar allí, fíjate, ¿no? Cómo se han disparado los valores inflacionarios. Allí está el anual, ¿no? Sí, y fíjate de julio a agosto que casi se duplicó en agosto, el mes de las PASO, ¿no? Y bueno, quedó ahí, bueno, Y ahí ese salto, empezó claro, agosto, la trepada septiembre, del dólar. Claro, bajó un poco en octubre, y bueno, ahora Tenemos una cerramos evaluación de del semana. 100% desde agosto a noviembre. Claro. Y además que esos precios también están tomados, que eso también hay que aclararlo, con precios Pero, cuidados. Claro. Reteniéndolo. Sí, es verdad. Claro, exactamente. Sí, Y en es términos verdad. relativos, o sea, son promedios de subas, y lo que uno por ahí no ve es la velocidad a la que viaja eso y la capitalización que tiene ese índice, que te lo hace viajar muchísimo más rápido. Claro. Y te va generando una espiralización. Claro, cada vez más. Juli, no se frena. desde la mirada periodística, ¿no? ¿Qué percepción tenés de todos estos temas? ¿Cómo lo ves? Yo escuchándolo me ponía a pensar en esto que decía Iván, por ejemplo, de la incertidumbre. Es como el primer pantallazo que uno tiene el día posterior a la asunción. Y recordaba, por ejemplo, con Mauricio Macri, no estoy segura si fue el primer o la primera medida, pero recuerdo que tenía que ver con el campo. Muchas de sus promesas tenían que ver con la baja de retenciones, graduales y demás, y fue como el primer gesto hacia el campo. De Alberto Fernández no recuerdo si fue lo primero, pero los primeros días de su gobierno, una cuestión que tenía que ver con el aumento de las becas del CONICET, porque él en su discurso de campaña apeló mucho a eso de la revalorización de la ciencia, la tecnología y demás. Y ahora, trasladándolo a lo que pasa con Javier Milei, pensaba, bueno, ¿qué es lo que más escuchamos, o la palabra que más escuchamos en la campaña? Casta, basta de privilegios y esas cuestiones. Y la gran mayoría, o sea, yo recién leía la síntesis, digamos, del paquete de medidas, viéndolas por ahí más gráficamente, y decía, bueno, ¿en cuál hay alguna mención a lo que sea una reducción del gasto de la política, como él bien decía? Y se menciona el tema de los ministerios, que es algo que ya se sabía desde antes que asumiera, digamos, pero no hay una cuestión, más allá de que dicen que en términos globales quizás no impacta tanto, pero que era el gesto que quizás la gente estaba esperando, y no la reducción del tema de los subsidios a los servicios y un montón de cuestiones que, bueno, acá ellos bien que son del ámbito del sector productivo, empresarial, saben que ya genera muchísima incertidumbre. No es lo que creo que esperaba la mayoría de las personas que apostó por este gobierno. Juli, hablabas de impacto. También estábamos hablando hace minutos nada más, esto pasa en todo el país, el tema del combustible. A esta hora hay filas interminables en todo el país, Sí. tratando de llegar antes de la hora cero para evitar el tremendo aumento. Bueno, en algunos lados litro de ya se combustible y actualizó. gasolina. También. Sí. Claro. Sí, se cruzó en el medio de la fila. En el medio de la fila, claro. Claro, porque eso se traslada a precios. Totalmente. Digo, ¿no? Gasoil, Totalmente. naftas. Exactamente. Y se está buscando.
los empresarios del sector decían que tenían que el precio atrasado, ¿no? Lo que decían los empresarios del sector de las naftas y los combustibles. Claro, ¿qué valor se busca, no? Porque en definitiva, con una situación tan comprimida como hemos vivido en el último tiempo, tan subsidiada, el costo lo paga directamente el de a pie, el pueblo, y es muy impactante en tan pocas horas el cambio radical que hemos tenido, ¿no? El shock del cual se habló siempre, ¿no? Exacto, claro. exacto. Allí vemos, ¿no? Las imágenes son elocuentes. Fíjate el dato, ¿no? Entre un 35 y un 40% estamos anestesiados con estos números. Y el jueves tuvimos un aumento, no sé si del 20, por ahí, antes del feriado. Sí. Y ahora, esta no se esperaba, me parece. Esta no se Y esperaba. Yo creo que después de haber subido el oficial a 800 y tanto, bueno, esto pasaba. Yo le quería preguntar a Juli porque el hecho de que ¿cuánto escuchamos a la gente al principio, digo la gente así en líneas generales, decir, no, bueno, el ajuste lo va a pagar la política? Primero era la política, después fue el Estado, y después en el discurso me dijo casi todo el Estado. O sea, que como que se guardó como un lugarcito ahí para el privado. Pero que compre ese paquete, ¿hoy qué dice? ¿O qué pensás que puede decir? Y a mí me parece que hay una gran decepción o algunos que por ahí tienen la expectativa de esta cuestión de si el discurso está muy bien armado de aguantar porque al final va a haber una luz al final del túnel, como se dice, puede haber gente que lo compre. Porque digo, es algo que a mí me recordó mucho a Mauricio Macri, pero que no fue ni bien asumió Mauricio Macri. Hubo como una primaverita que tiene la mayoría de los gobiernos de por lo menos un par de meses, sin medidas que impacten fuertemente de esta manera. Me parece que, bueno, ustedes mismos aquí en el canal han hablado con la gente, yo he visto varios de los informes y se ve como esa decepción, también lo veía en canales también de Buenos Aires, de decir, la verdad que a priori no estoy conforme con esto que está pasando. Hay gente que quizás tiene un poquito más de esperanza de darle tiempo porque entiendo que lo que siempre se plantea como horizonte es el déficit cero. Pensando desde lo comunicacional, digo que es por ahí lo único que puedo llegar a opinar un poco más, creo que estaría bueno que se le explique a la gente cómo se va a llevar adelante ese procedimiento como para que pueda haber una expectativa de, bueno, hay un plan que tiene ciertas etapas que al llegar a cierto punto, bueno, las cosas van a empezar a mejorar. Si me permiten, me gustaría también saber qué opinan ellos del tema de la inflación, digamos, en términos de lo que, por ejemplo, decía Diana Mondino, la canciller. No, pero la inflación después va a bajar porque justamente al haber tantos aumentos la gente va a dejar de comprar y se van a ver obligados los empresarios a bajar los precios. Pero ¿qué pasa con el aumento de naftas y todo? Que eso inevitablemente, digamos, se va a trasladar y se tiene que trasladar los servicios, las tarifas. Fíjate ese dato, leemos el mensaje, ahí vamos con vos, Iván. Samuel de Misiones dice, la nafta estaba pisada, son las consecuencias de vivir en un país irreal, dice Samuel. Y el dato, y te dejo, Iván, habían subido entre un 15 y un 30% los combustibles el viernes pasado. Un alza de 65% en menos de una semana y un 232% el incremento anual de los combustibles. Adelante, sí, estaba pisado, estábamos todos de acuerdo que estaba pisado. No sé si la forma es esta, la del shock. A lo mejor está bien, no lo sabemos. Yo creo que hay que darle tiempo. No estoy muy convencido. Sí, son 3 días de gestión, claro, parece mentira, pero que se pasó mucho más, ¿no? Sí. Pero con respecto a lo que decía Juli, no creo que la inflación vaya a bajar en el mediano plazo. Todos estos costos se van a trasladar a precios. Hay insumos en dólares que tiene la industria que venimos acostumbrados, hasta te diría un par de años antes de la pandemia, a que esto valía tantos dólares oficiales. Después de la pandemia, que el conflicto de los transportes, que son más caros en el mundo, que no podemos pasar por acá, que no podemos pasar por allá, el dólar oficial más un 10%. Después era el dólar oficial más un 20%. Después decían, bueno, el metro de tela vale entre el dólar oficial y el blue. Entonces estaban manejando unos niveles de costo real con un dólar a 600. A alguien que es del extranjero y no te entiende nada de lo que le estás diciendo, claro. Hoy el dólar oficial pegó un salto del 100%. No creo que ese 100% se deba trasladar a los costos de los insumos importados. Porque para mí estaba con no sé si te coincidís, con un dólar de 600. De 600, más o menos. Tenemos proveedores que han duplicado los valores. Claro. Y otros que no. Yo creo que se va a estabilizar. ¿En qué? ¿En cuánto? No sé. Pero no va a bajar la inflación, pero lo que más me preocupa es esta inflación que en mi rubro, en el textil, es del 170% anual. Lo
Lo comparé antes de venir para traer un dato cierto, que me costaba hacer el producto principal de mi fábrica en noviembre, de noviembre a noviembre, no estoy contando estos días de diciembre. Noviembre a noviembre, 170%. Los sueldos de mis empleados aumentaron 150%. O sea, el empleado perdió 20% en el año. Va detrás del Va detrás, siempre corre detrás. Ahora, lo grave de esto es que vaya muy por detrás de ahora el más. Claro. ¿Entendés? Porque... ¿Se estabilizará? Digo, en algún momento la gente va a dejar de consumir también, ¿no? Y esto a lo mejor regula también los valores. Sí, lo que pasa es que ahí yo no coincido con lo que dice Mondino, de que el empresario se retrae en eso. El empresario, sobre todo el pyme, hablemos de empresario como nosotros, viene resignando rentabilidad permanentemente. Porque digamos, cuando vos recibís ese aumento, si vos lo trasladás y lo pasás completo, la gente no compra. Si no compra, vos tenés un montón de costos que no los podés. Empleados, alquileres, o sea, que no dependen, que no son variables, que lo tenés que absorber. Y eso te va haciendo perder rentabilidad hasta que te corrala. Pero el estancamiento no es que decir, che, yo estoy ganando 10 pesos, bueno, voy a dejar de ganar 5 para que baje la inflación. Yo no creo en eso. Creo que hay una equivocación y un desconocimiento de cómo forma precio hoy el mercado pyme. A lo mejor las grandes empresas que viven otra realidad, porque muchas de las grandes empresas hoy, como las exportadoras, le duplicaron hoy el ingreso. Claro. No tiene nada que ver con la realidad que vivimos los pymes día a día. Yo creo, y por ahí coincido con lo que decían, creo que el diagnóstico por ahí es más fácil de coincidir en que hay un montón o una herencia recibida que uno puede discutir si es mayor o es menor. Creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer un ajuste y que hay que ordenar ciertas cuentas. Lo que yo, lo personal, no estoy de acuerdo es la forma en la que se está haciendo. Y creo que en definitiva, con lo que decía Julieta, acá no se nos está comunicando cuál es el plan. Porque a mí que me vengan a decir que sacamos 7 ministerios y pagamos estos 3 días de intereses de la ELIX, pagaron varios meses de sueldo de los ministerios. Entonces, ¿cómo van a resolver el tema de fondo? Y después el tema de las variables macroeconómicas que están tan desajustadas de tal manera que no entendemos, porque uno ve hoy las variables del mercado financiero y devaluamos el 100% y bajó la tasa de interés. Te hablan de una devaluación de un crawling peg, que es un tipo de cambio que se va a ir moviendo el 2% mensual de los 800 y te hablan de un 40% de inflación. Entonces, en 3 meses tenemos atraso cambiario y vuelta. O sea, hay cosas que no tienen razonabilidad, o sea, no suenan razonables cuando lo ven. Entonces el proveedor te dice, no, yo aumento hoy el 20 porque ya venía en $1 de 600. Y el otro dice, no, yo aumento el 100 porque la nafta subió el 100. Entonces, yo creo que necesitaríamos más claridad y no una serie de medidas sueltas. Ayer fueron títulos lo del... Sí. Hoy a la mañana no se sabía cuándo, ni el cómo, ni cuándo, ni... Anoche especulábamos con que el blue iba a estar en 900 y iba a estar en 1800. El dólar tarjeta... Hoy a la media mañana se estableció cuál iba a ser el impuesto país, pero... Yo creo que todo esto también hay un poco de estrategia en Caputo, me parece, en cómo desarmar este tema de las LELIX, y creo que está haciendo un prueba y error. A mí me da esa sensación, creo que eso no le hace bien al comercio chico, pero digo, ayer lo que hizo en definitiva fue, les licuó en dólares la mitad de lo que debe los LELIX. Hoy no movió la tasa de política monetaria, o sea que lo que le está diciendo los tenedores de la LELIX es decir, che, te debo la mitad de los dólares, te voy a pagar la misma tasa y te voy a subir la inflación. Eso en definitiva fue el mensaje de hoy, y hoy veremos con qué sigue, para dónde van con esto, ¿no? Entonces, me parece que un poco están jugando eso. Creo que hoy fue una medida, hoy testearon el mercado financiero y la brecha está en el 30%, que podría haber sido el 100%, que fue lo que le pasó a Massa cuando movió. Entonces, sacaron el parking del MEP hoy también, que son medidas que por ahí el común de la gente no lo ve, pero son muy significativas. Bueno, Fede, vos hablás de testear. Ayer el mensaje de Caputo que se demoraba tanto, digo, claro, 2 horas. Había tanta incertidumbre, bueno, tenía que ver también con una cuestión de ajustes y reajustes respecto a lo que iba a comunicar y cómo comunicar, ¿no? Y a partir de ahí se plantea una ansiedad absoluta, son 72 horas de gobierno, pero claro, hay una necesidad de respuestas realmente alta, ¿no? Y no lo encontramos en el cómo, ¿no? Que es lo que decía Fede. Claro, lo que pasa es que en eso tampoco hay que sacarlo de contexto. Son 72 horas de gobierno, pero venimos desde agosto. Hace 4 meses que decimos, che, bueno, ahora gana este y lleva el dólar, ahora gana este otro y va a pasar acá. Entonces no aguantamos más, digamos. Lo que estamos dependiendo de alguna manera de la macroeconomía, decimos, bueno, decime listo, ¿cuánto va a valer el dólar? ¿Qué van a hacer con las LELIC? ¿Cómo te va a hacer la tasa y cuánto va a ser la inflación? Para poder empezar a proyectar a un mes. Mira, tenemos... Perdón, lo que preguntar a Juli como comunicadora, al margen de lo obviedad, pero ¿qué significa que un mensaje de tanta importancia se demore lo que se demoró?
¿Qué se lee entre ¿Qué líneas de lectura? eso? Claro. Bueno, yo por ejemplo consultaba ayer en redes, pues siempre me gusta la opinión del politólogo Mario Riordan, esto que Sí, me claro. parece un crack de la comunicación política, y hablaba de que esa ya era como la primera mala señal, ¿no? Porque se supone además que es un gobierno que nos dijo en los debates y demás que ya tenían un plan establecido hace rato, decían, somos el único Claro. el único espacio político que ya tiene un plan bien diagramado, que hace años que se viene trabajando, entonces uno dice, ¿por qué se estará demorando tanto? Eso por un lado. También, bueno, esta cuestión de que le quería consultar a ellos también qué opinan en términos no solamente de la inflación, sino el tema del consumo, porque bien decía Federico el tema de... tuvimos 3 elecciones, ¿no? Las PASO, las generales, el balotaje, y yo tengo el recuerdo de pensar, uy, yo quería o necesitaba comprarme esto y me lo compro ahora porque ya después de la elección, ¿no? Y veo cómo hago, y veía que varias personas estaban en la misma, por ahí con cosas de primera necesidad, por ahí con cosas de no tanto, pero decir, capaz que Totalmente. de acá no puedo. Eso genera seguramente como mucho aumento del consumo, todo lo contrario a lo que plantea, por ejemplo, en su teoría de Diana Mondino, Claro. y eso, digamos, también que, porque puede pasar, ¿no? Que la gente quiera, en la medida que pueda, cuoteándolo como sea, pero tratar de acceder. Jueves, viernes y sábado, previo a cada elección, las ventas mirá qué dato. hicieron un pico Mirá. impresionante. Claro. Impresionante. Para cubrirse, por las dudas. Venimos con... no llegaron a igualar las ventas del mismo mes del año anterior, pero la gente quería comprar o gastar sus pesos porque después de la elección el dólar iba a aumentar. Claro. Esa era como la sensación que había, Claro. que lo vivíamos en tiendas de ropa que no hacen a la diferencia, porque si tenés una camisa o no la tenés, no es que la gente iba a comprar aceite, Sí, azúcar, sí, sí, no, lo que productos podía básicos. compraba. A mí me pasó con regalos de Navidad, por ejemplo, como algo de ¿Compraste? decir, claro, sí, algunas cositas Bueno, una ahí. fiebre de consumo que se vivió en los supermercados este fin de semana también. Tenemos el próximo tema para hablar y para consultarlo, lo tenemos ahí en placa, para seguir este diálogo y esta charla en esta noche, que tiene que ver con sin precios ni mercadería, el calvario de los comercios por los movimientos del dólar. Bueno, Sí, atado a lo mismo que mencionábamos, Claro. ¿no? Y creo que lo que decías, Iván, de la falta de certeza es clave en esto, porque ¿cómo haces? El comercio minorista, chicos, no aumentó sus precios hoy porque no había... Parámetros. No hay parámetros. No hay parámetros. Yo creo que lo va a ir haciendo en el curso de la semana o del mes. Lo que sí no va a hacer es esconder la mercadería o cerrar el negocio, porque las pymes, como dice Fede, tienen otra realidad a la que una gran empresa que pueda decir cierro las puertas, o vendo de nuevos proveedores que nos dicen ¿querés mercadería? Te la mando con un remito, te la facturo cuando tenga precio. Abierta, claro. Abierta. Claro. Eso no lo puede hacer el comercio minorista, la pyme, necesita la diaria para cumplir sus compromisos a fin de mes. Tenemos que pagar sueldos, aguinaldo, un montón de compromisos tomamos que el negocio tiene que seguir funcionando. O sea, la mercadería que está, la tenemos que vender con los precios que tengamos y esperando que el consumidor lo acepte. Pero no hubo gran aumento de precios, considero, en los productos de temporada. Claro. La remera que vos compraste para vender en el verano a 100 pesos, y la vas a terminar vendiendo a 100 pesos, 120. No la vas a aumentar. Claro. ¿Sí? No es como el aceite o las cosas de consumo diario del supermercado, que los precios se van moviendo diariamente. En el rubro textil se juega mucho por temporada, ¿no? Claro. Bueno, fíjate con me quedo con esta cuestión de los testeos, ¿no? De ir testeando a la opinión pública. El tema del dólar, ¿no? En un momento se dolarizaba la economía. Después se cerraba el Banco Central, y ¿no? se cerraba el Claro. Banco Central. Bueno, eso cambió. ¿Qué papel preponderante tiene el dólar en economías como las nuestras, no? Sí, querer despegarse de eso es muy difícil. Yo creo que el discurso de Milei en ese sentido creo que fue muy desacertado, bueno, la realidad lo demuestra. Argentina no. Hoy como está la macroeconomía argentina, imagínense lo que hubiese sido dolarizar. Creo que también hubo una subestimación de los pasivos del Banco Central y una serie de cosas que por ahí son demasiado técnicas, pero que tienen que lograr equilibrar para poder trasladarlo a la economía diaria que vemos. Y bueno, y el dólar sigue estando ahí. Lo que pasa es que también este tema de una brecha, me parece que en el último periodo de Massa, que creo que a lo mejor viéndolo hoy con el diario El Lunes hubiese sido mejor lograr soltar y hacer una flotación libre o equipararnos, nos ha distorsionado mucho los precios. Porque lo que decía Iván recién, vos tenés importaciones que son a un dólar intermedio, a un dólar MEP,
estos últimos 15 días, cuando ya se sabía que la devaluación era inminente, nadie sabía si iba a ser a 1000, si iba a ser a 600, pusieron este dólar agro, que es una mezcla entre el MULC y el CCL, que estaba en 6.80, dijeron 6.80, después alguien de Milei salió a decir vamos a converger en 6.50, entonces lo que tenían dólares francos. Y ahí especularon con ese entonces, precio, claro. Se manejaba el mezcla, 6.50. Sí. entonces eso te va confundiendo todo. Y además el tipo que sube el precio, si venimos a una inflación del 30 o el 40% y un dólar que va a avanzar al 2%, Claro. ¿cómo van a estar los precios Claro. en marzo? Claro. Y después con esto de los consumos, hay mucha gente que ha adelantado consumo. Y ahora empieza otra etapa donde hay gente que va a empezar a trazar los consumos. Porque va a decir, che, no puede ser que una camisa valga 100 pesos y históricamente empieza a medirse en dólares, históricamente costó tantos dólares. Voy a esperar que se normalice. Con los autos pasa, por ejemplo. Claro. Entonces la gente es como que empieza a decir, bueno, voy a esperar que se ordenen las cosas y eso, amén de que por supuesto a todo el mundo se nos va a complicar porque el poder adquisitivo de todos disminuye, creo que también va a tener un efecto donde el consumidor se pone un poco más racional a la hora de ejecutar un Fíjate, consumo. hay un mensaje interesante ahí, si lo podemos poner. Dice, buenas noches, el mejor precio es el sincero, Un el mensaje real, pro mercado. y de sería, ahí ¿no? Claro. que vaya todo para adelante. Me queda pensando, habías mencionado algo, Javi, y te lo pregunto, Juli. ¿Qué tan poco se habla en las campañas de los planes de gobierno, ¿no? Porque, digo, para todos los candidatos que estaban, ninguno nos mostró la carta de qué es lo que iba a hacer. Es una deuda pendiente de la democracia respecto a saber con qué armas, digo, puedo terminar de definir mi voto, porque en ninguno de los candidatos eso estuvo presente, ¿no? Pienso en los debates, las distintas instancias de debates que hubo, que estaba este planteo, si el debate es para exponer propuestas o por el formato que tenía era como para exponer al adversario. Que no me parece mal, digamos, es parte del juego político también, pero hubo y tuvieron muchísimas oportunidades de exponerlo de manera clara también, con un lenguaje quizás menos técnico, pienso por ahí en Javier Milei, ¿no? Que daba esta sensación de ser un economista ortodoxo y demás, pero que a mí me daba la sensación que quizás no quedaba o no terminaba de quedar muy claro. Sí, bueno, con consignas que pegaron mucho y que obviamente se instalaron, y no solamente en esta campaña, sino hace mucho tiempo, el tema de eliminar el Banco Central y demás, pero siento que hubo, creo que también fue tanto el hartazgo, y no quiero caer Bueno, en el la lugar bronca, común, claro, pero sí, claro. un poco se trataban, más que de presentar propuestas constructivas y proyectando, digamos, en una mejora, sobre todo de la economía, que fue el centro, digamos, de la campaña, creo que faltaba justamente eso, ¿no? Sí, fue más desprestigiar al otro que... Sí, y sobre todo consignas, aprovechando, tratando de capitalizar el voto bronca. Lo lograron hacer, pero y después, digamos, a la hora de actuar, me parece que eso es lo que se va a empezar a ver ahora si efectivamente no hay un plan de gobierno concreto. Carlos Saúl Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me Claro. No, votaban, claro. Es verdad, Sí. Está más vigente que nunca. Bueno, Está acá en más esto vigente. no sé si es para destacar o no, porque algo que debería ser normal, pero bueno, hubo un sinceramiento Sí, desde eso el es discurso del día 1 de Milei. O sea Sí, que, pero falta el cómo. No, claro. Falta el claro. cómo. Sinceramiento porque parcial, digamos. Claro. Funcionamiento parcial, ¿A quién me iba a parece afectar? No que se hay, dijo, digamos. hay Sí. algunas cosas que se dicen o se agrandan. Esta inflación del 15.000%, ayúdame, Fede. No, eso es una falacia total, ¿no? Claro. Hicieron un cálculo que es creo que un 150 mensual capitalizado. No sé cómo es la fórmula que le da el 15.000. Si llegamos el año que viene al 150, Ley, lo tenemos que Vas a aplaudir perder, porque iba a ser el 15.000. Claro. Hay Ahora, cosas que se también- agrandaron y me hace recordar, Sí. recién que lo mencioné a Menem, usted por ahí, yo soy un poco más viejo y me tocó vivirla. Los trenes, los ferrocarriles, es una pérdida, los tenemos que sacar. Chau. Y nos convencimos Claro. de que nos tenemos que deshacer de los ferrocarriles. Y no tenemos más ferrocarriles. Porque lo que nos proponían era otro. O sea, nos agrandaron la mentira para aplaudir esa privatización. Claro. ¿Estaban mal manejados? Sí. Claro. Flaco, te Claro. votamos Pero no para que necesariamente, optimices claro. el Esa Estado. es la palabra, optimizar. Claro. Bueno, Sí. la industria nacional, la famoso spot de que el tipo se sentaba en una silla argentina y se caía y le daban una de afuera Sí, y lo que estaba pasa bien. hoy, lo que pasa hoy con la obra pública. O sea, ayer Caputo demoniza, decía que digamos. suspende la obra pública porque hay empresarios que se enriquecen. Bueno, que controlen los empresarios que controlen la obra pública, pero no vamos a tener más obra pública, entonces Claro. porque hay 5 o 6 empresarios que se enriquecen. Esa parte no la entendí, ¿cómo lo va a hacer el privado de la obra pública? Sí. Yo puedo hacer la vereda de mi casa, pero el pavimento, el cordón cuneta, Claro. no lo voy a hacer. No, pero el no me voy a privado- juntar con mis vecinos para hacer... es real. El privado era un pueblo. Bueno, ayer Que lo- no va a ayer lo ser hablamos. deficitario, o sea, Claro. no sé, un pueblo pequeño y quiere Sí. hacer 10 cuadras de Bueno, cola. yo me paro del otro lado. Digo, ¿y qué opción había? ¿Qué otra opción había? Porque viste que también se plantea esa cuestión, ¿no?
¿Qué otra opción había? Lo que pasa es que Porque acá creo Milei que agarra una bomba estallada. Digo, ¿qué opción Lo que pasa es que acá me parece para hacer? que en esto que estamos hablando todos coincidimos en más o menos que el diagnóstico de lo que Sí. recibió es complicado. Bueno, hoy Rubinstein lo dijo. De lo que hay que hacer también, digamos, uno sabe Que la no obra podíamos pública... seguir como veníamos. Y que no se No, puede eso seguir está- como eso está venía. claro, en eso estamos todos de acuerdo, La pregunta sí. es decir, che, yo tengo que ajustar la obra pública. Bueno, la solución es suspenderla. Yo tengo que ajustar aerolíneas siguiendo el juego de Menem. Está bien, la solución es entregárselo a los empleados. Yo pregunto, ¿el vuelo de aerolínea de Río Cuarto va a seguir viniendo? Si no está más aerolínea, ¿va a haber otra aerolínea que venga? Y eso no es la gente con poder adquisitivo que le subsidia. Son los profesores que vienen a la universidad, son los ingenieros que vienen de las fábricas que están acá, son los músicos que vienen y dan un espectáculo, es la gente que viene a un espectáculo deportivo. O sea, hay todo un desarrollo. Por eso digo que el análisis por ahí en campaña se torna... Sí, muy liviano. Es decir, che, aerolínea pierde no sé cuántos millones de dólares por día y hay que cerrarla. O sea, todos estamos de acuerdo en que no podemos subsidiar cuestiones, pero la solución muchas veces, me parece coincido con lo que dice Iván, nosotros, vos estás ahí para solucionarlo, si no con ese criterio, si todo va a ser tan simplista. Me parece que en algunas cosas el análisis es como muy simple y también me parece que en términos relativos, digo, hoy, y volvemos a esto de las LELIC, que yo creo que hoy es el principal problema que tiene el gobierno y que no lo está pudiendo resolver como dijeron que lo iban a resolver. Lo que devengan intereses por día es mucho, son miles de aerolíneas que se están subsidiando por día. Entonces, por ahí la mediatización de eso nos confundimos el problema. O esto que habla de los empleos públicos, de los sueldos, o sea, son cosas que a nivel del PBI y del déficit que tiene Argentina... No cambia la barra. No cambia nada. Uno está de acuerdo que hay que hacerlo, pero digo, no estamos yendo al Por fondo de ahora. la cuestión. Sí, está bien. Bueno, y otro de los temas que tiene que ver con ¿no? Con la especulación. Los empresarios, los comerciantes, que es lo que acusaba la gente en la etapa más dinámica de los precios y en esta última también. Se especula mucho, ¿no? Ustedes lo han mencionado también. Ahí vamos con la respuesta. Dice, hola, buenas noches. Ese empresario lo aguanta, pero hay que pensar en aquel que tiene sueldo, que no lo aumenta, va a ser la Navidad más triste. Beatriz nos manda saludos. Bueno, y no sé, pensé en los jubilados, que tienen un sueldo, que no tienen otra dinamización más que esa, que se los va a comer la inflación, que le suben los impuestos, Los servicios, claro. los servicios. Sí. ¿Hay especulación o no? Siempre hubo, desde que yo me acuerdo, siempre hubo. Pero, volviendo a lo que decía Fede, el gran empresario, no la pyme. Claro. El gran empresario especula. El PYME puede especular para tratar de salvarse, digo. Nada más, Compra, trata de ver si puede hacer algo a lo mejor tirando un cheque y vendiendo de contado. Está en una especulación chiquita que me animo a decir que el 95% de los casos termina en el volumen y en la suma siendo una suma cero. Claro. Bueno, el faltante de mercadería por ahí tenía que ver con esta cuestión en las últimas semanas, en grandes cadenas, ¿no? Que no había precio, no había productos y stock había, ¿no? Bueno, pero fíjense en eso, en las grandes cadenas, a diferencia, estaría bueno tener a los muchachos de la Cámara de Almaceneros para que nos digan, las grandes cadenas, los alquileres la mayoría no pagan y los sueldos son un porcentaje muy chico del volumen de facturación que tienen. Entonces, guardan la mercadería, aguantan. Claro. Eso el empresario chico no lo puede hacer, no tiene capacidad económica ni financiera. O sea, el negocio, muchos de esos negocios es aguantar la mercadería. Incluso muchos de esos negocios pagan con plazo 30 días, 60, o sea que la mercadería que compraron la van a pagar con la venta de acá un mes. Claro. Entonces se torna un juego financiero monstruoso en esta época, reservado por unos pocos. Y por ahí en esto, y también aprovechando para contestar lo que decía esta mujer, y que nosotros los empresarios también lo vemos, y yo creo que por ahí, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, hay muchos empresarios que están pasando muy mal, igual o peor que lo que le pasa a un jubilado, y a lo mejor están perdiendo lo que hicieron un montón de años, están sufriendo, y después lo que sí, también me parece que en eso coincidimos todos los empresarios, que vemos que tiene un empleado, un colaborador, vemos esa situación que no le alcanza y a nosotros nos cuesta muchísimo pagar un sueldo. O sea, una situación que se viene repitiendo hace mucho tiempo, donde tratamos, pero puedo decir, a mí no me alcanza para pagar un esfuerzo descomunal y el esfuerzo descomunal mío no vale para nada, porque el que recibe el otro lado tampoco le alcanza. Una situación muy compleja y que se ve mucho en las pymes, donde también uno tiene un vínculo con sus colaboradores, no son desconocidos. Es una situación muy compleja y me parece que bueno, que la vamos a ver y que vamos a tener un fin de año difícil. Y nos cuesta retenerlos. Porque antes teníamos problemas con la... Hoy el que tiene un buen empleo, trata de cuidarlo. Porque tenemos un competidor deshonesto, un competidor al que no lo podemos enfrentar, que es el Estado. Yo tengo un buen empleado que trabaja 8 horas diarias, que tiene 15 días de vacaciones, a los 5 años se le suman 5 días más.
días corridos, y viene el Estado y le ofrece un puesto a trabajar 6 horas, no trabaja los sábados, tiene vacaciones, más vacaciones, tiene todos los feriados. Entonces, el empresario, el pequeño empresario lo cuida a sus empleados, porque trabajamos codo a codo, levantamos la persiana con el empleado y cerramos a la noche con ellos. Y yo cuando hace un rato te hablaba de los niveles de inflación, de aumento de precios de mis productos, o de los productos textiles del 170, lo que te puse al lado fue el sueldo del 150, reconociendo que el empleo perdió el 20%, y es muy malo para nosotros que el empleado, porque mi empleado perdió un 20%, pero tu empleado que me tiene que venir a comprar a mí también perdió el 20%. Entonces ya no me viene a comprar tu empleo ni el empleo de él. A medida que el empleo va perdiendo el poder adquisitivo, perdemos todos. Somos los más preocupados. Pero lo que dice Fede también, mientras más altos son los sueldos y las cargas sociales, más se nos complican para pagar y al empleado cada vez le alcanza menos. Estamos en una trampa. Juli, hablando de trampa, y quería sumarte a este tema respecto a uno de los escenarios más complejos de la economía, y ustedes lo deben estar viviendo, que es la desorientación. Digo, le pasa al consumidor y le pasa al responsable de una pyme, ¿no? No sabes cuál es el precio para reponer la mercadería y el que va a comprar para compararlo, porque son escenarios realmente difíciles. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta economía que ha entrado en una situación donde esperemos que tenga una salida, una luz en el túnel relativamente rápida, ¿no? Voy a ser cero técnica primero porque no soy economista, vamos. Pero porque me quedé con el mensaje que mandó allí una de las televidentes del tema de la Navidad triste, y lo he charlado también con varios colegas, por ahí los que estamos en los millennials, ¿no? Entre los 30, finales de los 20, y la falta de proyección que hemos naturalizado en el último tiempo, ¿no? A lo que aspiramos la mayoría es a poder vivir medianamente bien, poder pagar el alquiler, poder darnos algún que otro gusto, poder costear, digamos, la vida en general, pero no más allá de eso. O sea, es muy difícil proyectar tener vivienda y demás, que yo no he visto absolutamente nada todavía de parte de este gobierno en términos de soluciones habitacionales. Sí, la Sabemos cuestión crediticia es imposible. los créditos claro, UBA y toda esa cuestión. Digo, yo lo pienso en ese sentido. ¿Hace cuánto que hay como bastante tristeza que quizás se veía emparchada con algunas cositas que podíamos todavía hacer, y que si todo sigue así y no hay una, vos hablabas de la desorientación y todo eso, no hay un rumbo que se equilibre un poquito más, o una previsibilidad que, bueno, ellos que están en el ámbito productivo y demás siempre es lo que más reclaman, y creo que es eso lo que busca el común de la gente, pero hablo por ahí por mi generación, digamos, creo que nos pasa eso. No podemos proyectar, hace rato que no podemos proyectar más de un año, me atrevo a decir. Uno no sabe si va a renovar el alquiler en algún lado. Ahora yo creo que no se puede proyectar, hablo por mí por lo menos de acá a un mes, 2 meses, y eso genera como un malestar, eso que decía la televidente, el tema de la tristeza, que uno, bueno, puede tratar de, como se dice por ahí, fingir demencia y seguir, y hay que seguir trabajando y levantándose y todo, pero en el mientras tanto, ¿qué? Y es eso, lo que la comunicación es importante y en también. la proyección empresarial y comercial también, ¿no? Uno le pasa, ¿no? La posibilidad de querer generar más fuentes de trabajo, de querer crecer. Ante estos contextos, uno se queda, digamos, no, por supuesto, donde está, ¿no? Por supuesto, se queda quieto, nos venimos quedando bastante quietos. Lo que pasa es que una industria como la textil, antes de la época de Partidos de Dios, tenía una realidad. Se abrió la importación, la industria se destruyó. Pasaron unos años, la industria vino el 1 a 1, la importación indiscriminada, la industria se destruyó de nuevo. ¿Qué ganas te dan de invertir de nuevo? Cuando más o menos estás invirtiendo, renovando máquinas, no tenés gente. Claro. No hay... No hay capital humano. No hay costureros de 25, 30, 35 años. El personal que está... Se pierde el oficio. Lo estás recuperando, y hoy nos encontramos con que la importación, vos si querés importar, vas a importar. ¿En qué condiciones? Todavía no lo sabemos. Pero espero que no sea de manera indiscriminada como fue en las 2 épocas anteriores que mencionaba. Perdón, ¿con Mercado Libre o qué pensás, digo, de estas plataformas de...? No, es un canal más de venta. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que participar nosotros, tenemos que usarlo. Bien. Tenemos que usarlo nosotros. Claro. Es una herramienta que no es de las más baratas para vender, pero es una vidriera, es un negocio más. Sí, claro. Si vos vendés este vaso en una tienda física, lo publicás en una tienda virtual como Mercado Libre, y también tenés posibilidad de venderlo, tenés posibilidad de competir. Hay competencia desleal ahí también, sí, y se nota más. Es más fácil comparar,
Porque vos decías la desorientación, yo no puedo comparar si esta campera está más barata en aquella tienda o en la otra, tengo que ir de una a otra. En la plataforma por ahí es más fácil. Claro, sí, es verdad. Sí. Pero el comercio físico se está metiendo en la venta electrónica y es una herramienta, lo tenemos que tomar como una herramienta más de venta. Claro, está perfecto. Perdón, le Javi, quiero sí. preguntar a Juli, porque Juli también tiene otra mirada, porque escribís por un medio de Córdoba Capital, y un lugar que ha sido, bueno, tan reaccionario al peronismo, kirchnerismo, lo que sea. ¿Cómo pensás que piensan hoy los cordobeses, que la mayoría lo votó a Javier Milei, que a lo mejor se topa con esto, que a lo mejor le disgusta un poco? Bueno, Córdoba hace mucho tiempo, digamos, que vota en un sentido... Yo no quería decir la provincia amarilla, que en algunos momentos hasta yo caí en decir eso y después claro. hago una lectura y Cambio digo... de color. En todo caso, Sí. una provincia que no votaba al Antiperonista. kirchnerista. Claro, antiperonista. Aunque es raro, porque está el peronismo cordobés Claro, que claro, gobierna. sí, sí. Pero a su vez, perdón, Es se un- metió tres... es un fenómeno analizable. Hoy vivo asumió como segunda... Claro. Senadora, Claro, exacto. ¿Cómo es? Presidenta segunda del Senado. El Senado. Es súper interesante si se puede hacer un análisis. A mí me gustaría hacerlo en algún momento, como remover un poco lo que fueron los discursos en la campaña, de cómo se fue de a poquito corriendo el discurso del peronismo de Córdoba. Ya incluso el propio Martín Yayora, que estuvo en Recuarto hace poco, ya no habla tanto de peronismo, sino del partido cordobés, Sí, sí. o de justicialismo, porque bueno, no van a negar sus raíces, ¿no? Pero hay una cuestión, me parece, de un discurso. Ustedes siempre invitan acá a un amigo querido también, Roger Fabre, que Sí, es claro. analista político, Sí, sí. y a mí me gusta mucho la mirada que él tiene del el tema de que ya es un nuevo paradigma de cómo se van a pensar las coaliciones, los espacios, ya quizás no tanto en términos tan polarizados en ese sentido. Bueno, lo que vimos que pasó después de las elecciones generales, con algunos sectores del PRO que se fueron para la Sí. Libertad Avanza, y lo vamos a ver, y también lo vemos en Córdoba, digamos, con lo que ha pasado con el peronismo de Córdoba. Hay sectores del PRO y el radicalismo que quizás no son tan representativos, pero que empiezan a darle como otra mirada más hegemónica, si se quiere, de un espacio que ya me parece está dejando un poco de lado hacia el afuera o hacia el electorado, la identidad peronista, ya no la hace tan evidente. Habló Yayora en San Francisco en el Sí. discurso, que entre la emoción y todo, que me parece que no sé si se le escapó, pero dijo, pero habló del partido argentino, como... Claro, Claro, bueno. subiendo un poco Sí, más sí, sí, la a vara. futuro a lo mejor, ¿no? Porque bueno, No, cuando uno piensa qué opciones justicialistas hay al frente... Sí, a nivel nacional, claro. A nivel nacional, Claro, exacto. no sé qué rol ocupará el Kicillof, que lo tuvo Cristina en su asunción en La Plata, Yo ¿no? me También. preguntaría si queda peronismo o Sí, queda sí, sí, radicalismo. si existen esas categorías. Bueno, ha habido, Si- claro. Si hay una persona de 50 años que se considera peronista o radical. Sí, se han dinamizado los cuadros políticos. Me parece. Y se vota la persona Y la también. pertenencia, ¿no? y aparte es un país muy presidencialista. ¿Cómo es la realidad de los proveedores respecto a dolarizar? ¿Los proveedores dolarizan la venta de insumos? ¿Esto ya ustedes lo ven? ¿O en el rubro que ustedes están Yo no, en han general no, tenido lo ninguna veo. experiencia? Por ahí hablo con empresarios de varios rubros. Puede haber algo, me parece, con la parte siderúrgica, metalúrgica, chapa, hierro, eso por ahí está un poco más. Que tampoco sigue un parámetro. Lo que pasa es que el tener una brecha tan grande como la que Claro. hemos tenido, Claro. pues si vendo un dólar, ¿y de qué dólar? Y no tenemos un dólar de referencia. Recién ahora empezamos a tener una cosa parecida a 900.000 pesos, pero yo no veo que haya un parámetro así. También creo que las grandes empresas, bueno, el caso de la chapa es una, si uno ve la evolución que tiene el precio de la chapa, no sigue ningún tipo de parámetro. No, o sea, ninguno. pues si viene con la inflación, después se plancha, después viene con el dólar blue, ahora parece que viene con el oficial, es como que Claro. si el canal que sube y vos lo ves en la medida en la medida que lo quieras tomar y está más caro que hace un año en cualquier medida. O sea, me parece que no hay una linealidad en eso, propio también de que tenemos una economía muy, muy desordenada claro. en términos relativos. Claro. Tenemos un desajuste de la variable macroeconómica que te hace perder la referencia. No, los precios relativos es Como increíble. como lo sí. tenemos todo, porque digo, ese proveedor que forma su precio, porque cuando uno dice proveedor es muy amplio, ¿no? Tengo la chapa que son 5 tipos y también tengo la luz, por ejemplo. O sea, pero digo, ese tipo también está desorientado como estamos todos, porque si uno acá pregunta cuánto vale, no sé, un colchón de una plaza que uno compra cada vez, Sí. uno sabe cuáles Sí, no cosas. Sí, no a sé. lo mejor un colchón te vale como 3 alquileres, ponele. Claro, o y se depende. empieza a distorsionar Sí, sí. y creo que es parte de la distorsión que tenemos en toda la economía, Sí. entre la tasa de interés del dólar. Entonces uno no sabe qué variable Bueno, tomar. hasta no hace mucho tiempo publicaban también el valor de un par de zapatillas, el valor de un mes de alquiler. Claro. Sí. Bueno, estas son las cuestiones, Sí, ¿no? sí. Que se trasladan. Iván decía un tema muy interesante que tiene que ver con lo educativo y con el tema de la formación de oficios, ¿no? ¿Cuánto debe trabajar también el país en un área
tan sensible que ha perdido la Argentina, que es las escuelas técnicas formadoras de oficios, digo, porque allí también hay una mano de obra necesaria para la industria y para tratar de buscar una Argentina, bueno, con otros perfiles, con otros parámetros. Sí, sí, es cierto. O sea, se ha perdido mucho la formación de oficios en el rubro textil, en el rubro, en la madera, en la construcción, en todo. No hay gente para trabajar. Si estamos explotados de trabajo, no están explotadas las obras. Bueno, pero vos pasaba, con albañil, sí, con electricista, y nos cuesta conseguir gente. Ahora, fíjense las contradicciones que tenemos en la economía. Claro. ¿No? Decimos que hay una pobreza de casi el 50% de su No hay trabajo y no conseguimos gente para trabajar. Sí, y creo que esto, más allá del empresario, le pasa a cada uno cuando busca, no sé, un gasista para su casa. O sea, digo, eso se puede comprobar a nivel doméstico. Entonces tenemos situaciones que realmente son raras. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál debiera ser el papel del Estado? Del Estado ideal que ustedes imaginan, ¿no? Digo, porque un Estado que subsidia no está bueno. Un Estado que te genera planes sociales y no te los transforma en trabajo genuino no está bueno. Digo, ¿cuál sería el Estado? Yo creo que como todas las cosas me parece que hay que lograr un justo equilibrio. Digamos, un Estado que se pase como a lo mejor veníamos los últimos años de subsidio, donde te desequilibra, donde te genera un déficit fiscal que lo tenés que resolver con emisión y la emisión se ve inflación y empezar con todo eso que nos ha traído hasta hoy, entonces larga una letra para traerlo, sacar los pesos y te desequilibra todo eso, no es bueno. Ahora, liberar eso completamente, sacar los subsidios tampoco es bueno. Yo creo que en cuanto a los subsidios para el trabajo, yo creo que la postura nuestra como empresario es decir, esos subsidios hay que dárselo que lo administre el privado. O sea, todos los subsidios que hay, como hizo Córdoba con el primer paso, que fue un éxito y cada vez que simplemente un éxito, digamos, la solución no es sacarlo, la solución es dárselo a quien lo administra, dárselo a quien conoce esa realidad, que muchas veces el Estado, diría todas las veces, no le conoce cómo es, pero la solución no es retirar esos subsidios y quitarle al más vulnerable. Entonces, me parece que en eso, como muchas de estas cosas en Argentina, lo que decía Iván con la política de importación, somos ambivalentes, o sea, nos pasamos de un punto, claro, a otro, entonces no se puede proyectar nada, y con esto me parece que nos está pasando lo mismo, es lo que le decía recién de aerolíneas. Pasamos de no tener aerolínea, tener aerolínea de bandera, querer cerrarlo, o sea, tiene que haber, me parece, un punto medio donde podamos consensuar una posición más razonable, ¿no? No nos podemos centrar en que la aerolínea de pérdida, en ninguna aerolínea de ganancia, ni Qatar Airlines, ni KLM, llevan gente a Qatar a que gaste en Qatar. Claro. Si tuviéramos vuelos a Bariloche, iríamos a Bariloche a gastar, iríamos... Sí, yo creo que eso es una mirada muy simplista, ¿no? Creo que me parece que es parte del discurso que se lleva a ese extremo de decir, está sucediendo con el IVA de la leche los viajes de los ricos, y ahí empieza todo un discurso totalmente tendencioso, donde no se... Y además yo creo que eso pierde relevancia en los números de un Estado, porque uno cuando ve los números son millonarios para cualquier común, pero para un Estado, ayer yo lo escuchaba, creo que Caputo decía de la pauta oficial, que eran 34.000 millones. Y que probablemente sea mucho, pero a nivel de lo que es el Estado y de lo que te la ajuste que hay que hacer, no es nada. Y que a lo mejor la solución no es sacarlo, a lo mejor es bajarlo a la mitad, porque también el Estado tiene que comunicar lo que hace. Por ahí se confunde, pienso ahí ya que nombraba justamente la cuestión nominal con la real, ¿no? Que cuando por ahí un número suena muy grande, bueno, en relación a cuándo, digamos, que eso me parece lo que falta en términos de materia comunicacional. También hace poquito asumió este gobierno, pero digo, ya se arrancó mal. Y me parece en eso, en poder explicarlo de otra manera. Guillermo Neuquén dice, el Estado ideal, respondiendo a lo que hablábamos, es el uruguayo, el brasilero, el chileno, el paraguayo. Nosotros somos el bicho raro, dice en tema inflacionario, el bicho raro en el mundo, porque son países contados con los dedos de una mano, y que la inflación en los 80 fue un fenómeno que azotó un montón de países, y nosotros, bueno, seguimos alzando su bandera. Yo le quería preguntar a Fede, como contador que es también, seguramente sea una pregunta para un larguísimo desarrollo, pero ya en estos minutos, a nivel impositivo, ¿qué hay que hacer? Hay esto, no sé, impuestos regresivos, los que no, los progresivos, porque hoy lo escuchaba, bueno, Juan Grabois, que está en otra vereda, decía, paga lo mismo un litro de leche en tal lugar, en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, y paga lo mismo o sale lo mismo en un lugar más marginal, ¿no? Yo lo primero que creo que hay que hacer, digamos, como decimos, un tema muy amplio y muy largo, pero digo, como gran concepto, es primero simplificar el sistema tributario argentino. No podemos tener 180 impuestos, bueno, ahí está. De los cuales... Impuestos que tienen no se van, ¿eh?
No, y además Impuesto de al lo- cheque, el histórico. ese Sí, que- impuesto al cheque, impuesto a los sellos, Mira, no impuesto se al va más. combustible, los Sí, cigarrillos. bien. Eso le hace una complejidad al empresario para liquidar, para funcionar, y nos va torciendo todo, porque nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos en una economía donde está torcida, donde uno si va a pagar con un medio pago, por ahí le hacen un descuento con otro. Claro, Entonces, va a vivimos en comprar eso. cigarrillo y no te aceptan débito ni crédito. Claro. Claro, entonces nos Activo, está ¿no? torciendo el modo de vida. Pero más allá de eso, y de esos impuestos, esos 180 impuestos, hay 10, 12 impuestos que hacen el 95% de la recaudación. Claro. Con lo cual 10 o tampoco tiene 12 del sentido. total. Claro, que son los que mueven. Y después en eso hay que hacerlo más progresivo. Ahí, bueno, están barajando la idea de volver a imponer el impuesto a los trabajadores, el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Entonces, yo creo que eso, si acabamos de valorar el 100% con la ventaja que significa para los exportadores. Le vamos a ir a sacar de vuelta al trabajador que está sufriendo todo lo que hablamos recién, por más que no son los trabajadores que menos ganan, pero hoy el trabajador que gana, tiene ingresos medio o alto, también le está pasando mal. Seguramente que le está pasando menos mal que el que menos gana. Pero yo creo que en eso me parece que lo mismo que el IVA y lo mismo que hay que empezar a revisar las cuestiones de tributos provinciales y municipales. Vale, claro, porque Sí, por ahí, sí, sí. por ahí vas pagando pisado Tres un veces. impuesto Y con Sí, y eso, después los y conceptos, bruto. porque digo, como concepto, el municipio le tasa lo que en Buenos Aires se llama el ABL, alumbrado barrio de limpieza, y digamos, y hemos entrado en tal distorsión que paga más alumbrado barrio de limpieza una casa en un country, que el alumbrado barrio de limpieza lo hace el mismo country, que un barrio común, porque la propiedad vale más. Tenemos una confusión de concepto a nivel impositivo que me parece que hay que arrancar de vuelta. Pero si simplifican los impuestos, se quedan sin trabajo ustedes. Sí, pero hay otro problema. Claro. No, Perdón, y un sí. tema más que es, lo hablábamos fuera del aire, el federalismo que Schiaretti anunció en su campaña. Digo, no pueden ser los precios que se pagaban en Buenos Aires No. respecto al consumo de energía Yo creo que y el precio que paga el interior. Digo, Y el del hay que transporte también, corregirlo. que es algo que está en Transporte, debate también. combustible. Digo, si no corregimos eso, Bueno, estamos fue mal. parte del discurso de Zarzora, porque eso viene grabado por las retenciones. Claro. Que encima Córdoba es uno de los principales Claro, aportantes. Entonces, claro. como que la plata se va para subsidiar. claro, exacto. No, le quería preguntar Está a bien, Fede no nos sobre el queda nada de final, tiempo, dale. como presidente del Automóvil Cruz Río Cuarto, sí. para aquellos fierreros que estén en la zona, que quieran venir, un turismo de carretera 2024 ante esta No situación. lo pongan ese apellido. No, pero bueno, tengo la confianza para preguntárselo, Bueno, claro, y después que por lo bajo me sacuda, claro. No, 2024 como muy ambicioso. Estamos en conversaciones por la TC Pickup, que para el que no conoce la antesala del TC, la reserva. segunda línea, la claro, reserva. claro. Nos hace falta una serie de obras para el club, que estamos trabajando en ello. Esta situación nos complica, pero recién charlamos. Hay muchos autónomos, el 80-90% de los autónomos son estatales, quedan muy pocos clubes como el nuestro. Y bueno, en la desgracia de los otros, por ahí hay una oportunidad para nosotros. Para Lo vamos a llamar a Fede en algún momento para hablar estrictamente de automovilismo Sí, por también. supuesto, claro. Seguramente. Los resultados de la encuesta que lanzábamos al comienzo del programa, y gracias, como siempre, por participar. Contundente, Javi. Sí, sí, con la actual situación económica, Sí. ¿va a modificar algunos Sí. hábitos de consumo? Sí. Sí, voy a cambiar, dice No, el 84%. No tengo en Spotify, no tengo Netflix. Bueno, bajo ese es todo, otro digo. tema, claro, Lo teníamos, claro, mañana, claro. Antes mañana lo vamos a hablar de eso. En un momento fue el ítem más buscado en Google. Claro. Cómo La darse tendencia, baja. claro. Tarjeta. ¿Cómo darse baja? Mañana se lo vamos a mostrar, pero digo, esas también son las cuestiones que empiezan Y a acá modificar. vuelvo a la reflexión esa que dije, Sí. cero técnica ni nada, pero es que de esta economía que es bastante emparchada y para los que no podemos proyectar cuestiones más a largo plazo, Sí. comprarse un auto, comprarse una casa, bueno, por ahí a qué acudíamos. claro. Por lo menos, Una bueno, peli. llego de trabajar, Claro, me miro claro, una serie, claro. tengo el Spotify Claro. Premium. Tienen que ver Opinión Televisión y se Federal, van, chicos. y se van ¿Eh? quitando, digamos, todos esos gustos. El lenguaje mondino, bueno, si no te alcanza, no te alcanza. Claro. Así es. Claro, Gracias, algo así. gracias por la compañía. Gracias. Gracias por la invitación. Javi, bueno, un placer. Bueno, ¿Nos reencontramos mañana? Hay que ver mañana qué pasa, porque acá Exacto. no nos aburrimos nunca. No nos vamos a aburrir. No, no. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana.